Real Estate Asunción 2026. Las 5 zonas con mayor yield y plusvalía. El mercado inmobiliario de Asunción atraviesa un ciclo de maduración. Tras años de construcción acelerada en zonas premium, el mercado empieza a diferenciarse con claridad entre zonas de alto yield, zonas de plusvalía sostenida y zonas que ya mostraron señales de saturación. Para el inversor extranjero, argentino, brasileño, europeo o norteamericano, entender estas diferencias es la clave para tomar decisiones correctas en 2026. Los datos presentados aquí provienen de relevamientos de agencias locales, Re/Max Paraguay, ERA Paraguay, corredores independientes y el análisis de publicaciones en portales inmobiliarios entre Q3-2025 y Q1-2026. Panorama general. ¿Por qué Asunción sigue siendo competitiva? A nivel macroeconómico, Paraguay creció al 4,2% en 2025, FMI, con inflación controlada en torno al 4% anual. El guaraní se mantuvo estable frente al dólar, rango 7.207.600 PYG/USD. El mercado inmobiliario absorbe demanda de 3 fuentes: población local compradora de primera vivienda, inversores regionales, especialmente argentinos buscando cobertura cambiaria, y una demanda de alquiler corporativo creciente ligada a empresas multinacionales instaladas en Asunción. La propiedad de inmuebles en Paraguay es plena para extranjeros. No hay restricciones en zonas urbanas. Los costos de transacción son bajos, 3 a 5% entre ITV, 2% del valor catastral, honorarios de escribano, 1,52%, y registro, 0,5%. Zona 1, Surubí/Corredor Aviadores del Chaco. El corredor de Aviadores del Chaco, desde su intersección con Mariscal López hasta Acceso Sur, es la zona de mayor dinamismo inversor de 2024 a 2026. Torres corporativas, Torre Aifra, Torre Avenida, Torre Alianza, centros comerciales, Paseo La Galería y hoteles internacionales, Wyndham, Sheraton, le dan a esta zona un perfil mixto residencial corporativo. Perfil de demanda: ejecutivos de empresas multinacionales, expats en asignación internacional, nómadas digitales de alto nivel que buscan alquiler de 6-12 meses. Muy baja vacancia, 5%. Riesgo: el volumen de oferta nueva es alto, hay más de 8 torres en construcción o preventa en este corredor a Q1 2026. La absorción del mercado deberá seguir el ritmo de la oferta. Zona 2, Villa Morra. Villa Morra es el barrio residencial premium consolidado de Asunción. Cuenta con la mayor concentración de embajadas, restaurantes de alta gama, clínicas privadas y oficinas de profesionales. Es el destino predilecto de familias de alto nivel y ejecutivos que priorizan calidad de vida y servicios. Perfil de demanda: alquileres de largo plazo a familias y profesionales locales, embajadas. Alta estabilidad y baja vacancia. Riesgo: el precio por metro cuadrado ya es el más alto de Asunción. El margen de plusvalía futura es menor en comparación con zonas emergentes. Zona 3, Carmelitas. Carmelitas es el distrito financiero y empresarial de Asunción, con una mezcla de edificios corporativos, apartamentos de lujo y el Paseo Carmelitas, Shopping Premium. Es la zona más consolidada en términos de precio, pero también donde el mercado está más cerca de la saturación. Riesgo: la oferta de apartamentos premium en Carmelitas creció más rápido que la demanda entre 2022 a 2025. Algunos proyectos muestran vacancia superior al 10% en unidades de alquiler. Para el inversor, esto implica mayor negociación posible en precio, pero también mayor riesgo de vacancia. Zona 4, Buricao/Manorá. Buricao y el corredor de Manorá representan la apuesta de mayor riesgo-retorno del mapa asunceno. Son zonas en proceso de reconversión urbana, antes periféricas, hoy están siendo alcanzadas por el avance del desarrollo residencial premium de Villa Morra y Carmelitas. La infraestructura de servicios está mejorando, y hay varios proyectos boutique y de colivings en desarrollo. Perfil de demanda: jóvenes profesionales locales, nómadas digitales de presupuesto intermedio, sector creativo y tech. Alta demanda de alquiler corto y mediano plazo. Riesgo: la reconversión urbana puede ser lenta, algunos corredores aún tienen infraestructura deficiente. Requiere mayor due diligence sobre el proyecto específico y su entorno inmediato. Zona 5, Las Mercedes.
Las Mercedes es un corredor mixto residencial corporativo contiguo a Carmelitas, con fuerte presencia de oficinas de empresas nacionales e internacionales, hoteles de negocios y apartamentos de larga estancia. Es la zona más predecible y estable del mercado asunceno. Perfil de demanda. Empresas multinacionales que buscan alojamiento de largo plazo para ejecutivos expatriados, personal de misiones diplomáticas. Muy baja vacancia, flujo de caja estable. Fiscalidad del alquiler en Paraguay. El alquiler de inmuebles en Paraguay tributa bajo el IRP, impuesto a la renta personal, si el contribuyente es persona física y sus ingresos totales superan los G80 millones/año, USD 11.000. La tasa efectiva sobre renta de alquiler es del 8% al 10% con escala progresiva. Los gastos deducibles incluyen amortización del inmueble, 2% anual, mantenimiento, administración y tasas municipales. Si el inversor opera a través de una empresa paraguaya, SA o SRL, el ingreso por alquiler tributa bajo el IRE al 10% sobre utilidades netas. El IVA del 10% aplica si el arrendador es contribuyente de IVA, obligatorio cuando los ingresos de alquiler superan ciertos umbrales. El ITB, impuesto a la transmisión de bienes, es del 2% sobre el valor catastral al momento de la venta. No hay impuesto sobre la ganancia de capital en personas físicas por venta de inmueble, salvo que sea habitual. Asunción VS. Buenos Aires VS Santiago. La combinación de yield, estabilidad cambiaria y baja carga fiscal hace de Asunción una de las plazas con mejor ecuación riesgo-retorno de América del Sur para el inversor inmobiliario en 2026. Consideraciones finales para el inversor. Antes de invertir, tener en cuenta, 1. El mercado premium de Asunción está creciendo en oferta, negociar precio en preventa tiene sentido. 2. Usar un escribano matriculado y verificar los títulos de propiedad en la DGRP antes de firmar. 3. Considerar la administración profesional del alquiler. Costo típico, 8 a 10% del canon mensual. Para gestión remota. 4. Los proyectos en zonas emergentes, Murica o, requieren mayor debida diligencia sobre el constructor y sus antecedentes. ¿Querés analizar zonas específicas o conectarte con agencias locales verificadas? Visita nuestro hub de inversión. Explora invertir en Paraguay. Recursos relacionados para inversores extranjeros. Si estás considerando invertir en real estate en Paraguay desde el exterior, estas guías te dan el contexto fiscal, migratorio y de costo de vida que necesitas para tomar la mejor decisión. Guías por nacionalidad, proceso de residencia y fiscalidad específico. Guía completa por nacionalidad 2026. Índice de las 8 guías con el proceso fiscal y migratorio de cada país. Argentinos en Paraguay 2026. Residencia permanente, costos reales y cómo hacerlo bien. Brasileños en Paraguay 2026. Residencia, Receita Federal y guía completa. Españoles en Paraguay 2026. Residencia, CDI Ley 7271/2024 y guía completa. Uruguayos en Paraguay 2026. Paraguay vs Uruguay Tax Holiday, comparativa honesta. Estadounidenses en Paraguay 2026. Residencia, LLC, FACA y FOM 8854. Alemanes en Paraguay 2026. Residencia, Westeuropa y Comunidad Menonita. Chilenos en Paraguay 2026. CDI vigente desde 2009, sin restricción inmobiliaria y el